Imagina una civilización capaz de mirar el cielo y saber exactamente cuándo sembrar, cuándo gobernar y cuándo ir a la guerra. Imagina reyes que no basaban su poder solo en ejércitos, sino en su capacidad de interpretar el tiempo. Durante siglos, en el corazón de Mesoamérica, los mayas construyeron ciudades, organizaron sociedades complejas y desarrollaron una ciencia del tiempo sin metal, sin ruedas y sin escritura alfabética. Pero un día, el sistema comenzó a crujir. Las lluvias dejaron de obedecer, las guerras se volvieron permanentes, los reyes dejaron de escribir su historia. ¿Fue un colapso? ¿Una catástrofe? ¿O la consecuencia lógica de llevar un sistema perfecto más allá de sus límites? Hoy, en Historylab, vamos a recorrer el origen, el esplendor y la larga guerra final de una de las civilizaciones más complejas que ha conocido la humanidad. Únete a Historylab. Dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. El origen. Cuando el ser humano aprendió a leer el tiempo. Hace más de 4000 años, mucho antes de que existieran imperios, coronas o fronteras, las primeras comunidades mayas comenzaron a asentarse en una de las regiones más complejas y desafiantes del continente americano. No se trataba de un territorio uniforme, era un mosaico extremo. Tierras bajas inundables en las planicies del Petén, altiplanos fríos y volcánicos en las tierras altas, selvas densas donde la vida prosperaba y desaparecía con la misma rapidez. En este entorno, el error no significaba retroceder, significaba morir de hambre. El desafío geográfico, vivir en un mundo inestable. Las tierras bajas mayas carecían de grandes ríos permanentes. El agua dependía de lluvias estacionales, de cenotes, de aguadas temporales. Cada año era una apuesta. Si la lluvia fallaba, el sistema entero se tambaleaba. Esto obligó a los mayas a desarrollar una relación íntima con su entorno. No podían imponer reglas a la naturaleza, debían interpretarla. Agricultura, la invención de la supervivencia. El maíz no fue simplemente un cultivo exitoso. Fue una innovación cultural, una tecnología social. A través del sistema de milpa, maíz, frijol y calabaza, los mayas crearon un modelo agrícola sostenible. El maíz aportaba energía, el frijol devolvía nutrientes al suelo, la calabaza protegía la humedad. Este conocimiento no surgió de un día para otro. Fue el resultado de siglos de ensayo y error, generaciones observando qué funcionaba y qué no. La agricultura maya no era improvisada. Estaba regulada por calendarios, rituales y observación astronómica. Sembrar en el momento incorrecto era desafiar al tiempo. El Popol Vuh, cuando el mito es conocimiento. El Popol Vuh no es solo un libro sagrado, es una memoria histórica codificada. Cuando relata que los dioses fracasaron al crear al ser humano con barro y madera, está describiendo intentos fallidos de adaptación. Solo cuando el ser humano fue creado de maíz, la vida se sostuvo. El mensaje es claro: la humanidad existe mientras respete el ciclo natural. Para los mayas, romper ese ciclo no era solo un error ecológico, era un colapso moral. Astronomía, observar para sobrevivir. Para proteger el ciclo agrícola, los mayas levantaron la mirada al cielo, no como poetas, como científicos. Durante generaciones observaron el recorrido del Sol, identificaron con precisión los solsticios y equinoccios. Comprendieron que el año no era una idea abstracta, era una herramienta. La luna reguló rituales nocturnos, ciclos sociales y el tiempo femenino. Pero Venus se convirtió en el astro más temido y respetado, el planeta errante, el que desaparece y regresa, el que anuncia cambio. Los mayas calcularon el ciclo sinódico de Venus, 584 días, con un margen de error menor a un día. Una precisión extraordinaria, incluso comparada con culturas posteriores. Calendarios, ordenar la existencia. De estas observaciones surgieron sistemas calendáricos interconectados. El Solquín, de 260 días, organizaba rituales, destinos y jerarquías. El Jaab, de 365 días, regulaba la agricultura y la vida civil.
La cuenta larga permitió pensar la historia en escalas de siglos y milenios. Para los mayas, vivir sin calendario era vivir a ciegas. Arquitectura, ciudades que leen el cielo. Este conocimiento no quedó en la mente, se volvió piedra. Las ciudades mayas fueron diseñadas como instrumentos de medición del tiempo, templos alineados con el amanecer de fechas específicas, plazas pensadas para rituales calendáricos, estructuras que convertían el paisaje urbano en un calendario tridimensional. Tikal, Uaxactún, Copán no fueron construidas al azar. Cada eje, cada escalinata, cada orientación tenía sentido. Del conocimiento a la civilización. Gracias a esta comprensión profunda del entorno, las aldeas crecieron, se volvieron permanentes, se organizaron. Aquí nació la civilización maya, no desde la guerra, no desde la conquista, sino desde algo mucho más poderoso: el conocimiento del tiempo. El esplendor, poder, ciencia y vida organizada. Con el tiempo comprendido y el territorio dominado simbólicamente, el mundo maya entró en una etapa de expansión sin precedentes. Las aldeas agrícolas se transformaron en ciudades monumentales, y estas ciudades se convirtieron en centros de poder político, religioso y científico. Este fue el periodo de mayor esplendor de la civilización maya, pero también fue el momento en que el sistema comenzó a exigirse al máximo. El sistema político maya, el ajau y la legitimidad del poder. A diferencia de otros imperios antiguos, el mundo maya no estuvo unificado bajo un solo gobernante. Fue una red compleja de ciudades-estado independientes, conectadas entre sí por alianzas, matrimonios dinásticos, comercio y guerras. Cada ciudad estaba gobernada por un ajau, un rey sagrado, cuya autoridad no provenía solo de la fuerza militar, sino de su capacidad para mantener el equilibrio entre los dioses, el pueblo y el tiempo. El ajau era mediador, entre el cielo y la tierra, entre el pasado y el futuro. Si el calendario funcionaba, si las lluvias llegaban, si las victorias se sucedían, el rey era legítimo. Si el sistema fallaba, la legitimidad se quebraba. Estelas y escritura, la historia tallada en piedra. Para sostener ese poder, los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más complejos del mundo antiguo. Las estelas no eran simples monumentos decorativos, eran documentos oficiales. En ellas se registraban fechas exactas, genealogías completas, rituales de entronización, alianzas políticas y victorias militares. Cada glifo era una declaración de poder destinada a perdurar más que la vida de un rey. Las estelas transformaron la piedra en memoria. Ciudades mayas, identidad, rivalidad y prestigio. Cada ciudad maya desarrolló una identidad propia. Tikal se consolidó como una potencia militar dominante en las tierras bajas. Calakmul construyó una vasta red de alianzas diplomáticas. Palenque destacó por su refinamiento artístico y su narrativa histórica. Copán se convirtió en un centro intelectual y epigráfico. Chichén Itzá reflejó una etapa de apertura cultural y contacto con otros pueblos mesoamericanos. Estas ciudades no solo competían por territorio, competían por prestigio, legitimidad y control simbólico del tiempo. Guerras dinásticas y diplomacia. Durante el período clásico, la guerra maya fue principalmente dinástica. Su objetivo no era la destrucción total, sino la captura de gobernantes enemigos. Capturar a un rey significaba romper el equilibrio cósmico de una ciudad rival. Era una victoria política, religiosa y simbólica. Las guerras se alternaban con alianzas estratégicas selladas mediante matrimonios entre linajes reales. La política exterior maya fue tan sofisticada como inestable. Ciencia y conocimiento, una civilización de especialistas. El esplendor maya no fue solo político, fue intelectual. Astrónomos, escribas, matemáticos y sacerdotes formaron una élite del conocimiento. Los códices mayas conservaban tablas astronómicas capaces de predecir eclipses solares y lunares. Estas predicciones requerían siglos de observación continua y corrección de errores. El sistema matemático vigesimal, junto con el uso del cero, permitió cálculos de una complejidad extraordinaria. Para los mayas, el número no era solo cantidad, era significado.
Comercio y economía. Conectar el mundo maya. El mundo maya estuvo atravesado por extensas redes comerciales. Cacao, jade, obsidiana, sal, plumas exóticas y cerámica circularon entre ciudades separadas por cientos de kilómetros. Los comerciantes no solo transportaban bienes, transportaban ideas, estilos artísticos y alianzas políticas. El comercio fue el sistema circulatorio del esplendor maya. Vida cotidiana, la base del esplendor. Mientras reyes y sacerdotes gobernaban desde los templos, la civilización funcionaba gracias a la vida cotidiana. Campesinos cultivaban la tierra, artesanos producían textiles, cerámica y objetos rituales. Constructores levantaban templos y palacios sin metal ni animales de carga. Cada piedra colocada era el resultado de trabajo colectivo y organización social. La mujer maya. Poder, memoria y continuidad. La mujer maya fue una figura central del esplendor. Transmitió el linaje, educó a las nuevas generaciones, custodió el conocimiento ritual y medicinal. Algunas mujeres ejercieron el poder directamente. Gobernantes como la señora Seis Cielo lideraron ciudades, campañas militares y procesos de expansión política. Otras actuaron como regentes, sacerdotisas o legitimadoras del poder masculino. Sin la mujer, el sistema maya no habría sobrevivido. El esplendor maya fue real, monumental, brillante, pero también fue frágil. Cuanto más complejo se volvía el sistema, más recursos exigía. Más trabajo, más alimentos, más legitimidad. El mundo maya había alcanzado su punto más alto y, sin saberlo, se acercaba peligrosamente a su límite. El colapso, guerra, crisis y transformación. Ninguna civilización colapsa de un día para otro. Antes de que las ciudades se vacíen, antes de que los templos queden en silencio, algo más profundo se rompe primero: el equilibrio. Entre los siglos 8 y 9, el mundo maya entró en una fase de tensión constante. Un periodo donde casi todos los pilares que habían sostenido su grandeza comenzaron a fallar al mismo tiempo. El silencio de la piedra, cuando el poder deja de escribirse. Durante siglos, los mayas habían contado su historia en piedra. Cada ascenso al poder, cada victoria militar, cada ritual de legitimación. Pero en el clásico tardío, las estelas comenzaron a desaparecer. En Copán, la última estela fue erigida en el año 822. En Tikal, los registros dinásticos se vuelven esporádicos. Cuando el poder deja de escribirse, no es por falta de escribas, es porque ya no puede justificarse. Clima y ecología, el enemigo invisible. Durante décadas, el colapso maya fue atribuido a invasiones externas. Hoy, la evidencia científica cuenta otra historia. Estudios de estalagmitas, núcleos de sedimentos lacustres y análisis de polen fósil revelan periodos prolongados de sequía. Algunas de estas sequías duraron más de 20 años. Las lluvias no desaparecieron por completo, se volvieron impredecibles. Y una civilización agrícola altamente especializada no puede sobrevivir a la incertidumbre. Una civilización llevada al límite. Durante el esplendor, las grandes ciudades mayas alcanzaron densidades poblacionales extremas. Decenas de miles de personas concentradas en centros urbanos rodeados por campos cada vez más explotados. La deforestación avanzó, la humedad del suelo disminuyó. La selva, que durante siglos había protegido el mundo maya, comenzó a volverse contra él. Guerra sin ritual, del prestigio a la supervivencia. La guerra maya siempre había existido, pero ahora cambió de naturaleza. Durante siglos, la guerra fue ritual. Su objetivo era capturar, no destruir. En el periodo final, las reglas se rompieron. Las campañas se volvieron constantes. Las ciudades fueron arrasadas, no solo derrotadas. Guerreros, ejércitos y estructura militar. La guerra maya fue un sistema organizado. No existían ejércitos permanentes, pero sí estructuras militares claras. El ajau era el comandante supremo, figura estratégica y simbólica. Bajo él, capitanes nobles lideraban contingentes. Los ejércitos se formaban temporalmente, según el calendario y las alianzas.
Cada ciudad aliada aportaba guerreros. Tipos de guerreros. Guerreros de élite. Nobles entrenados para capturar prisioneros. Su prestigio se medía en cautivos vivos. Guerreros jaguar, asociados a la noche y al inframundo. Su función era infundir miedo y romper la moral enemiga. Guerreros águila, vinculados al sol. Combatientes de choque encargados de las ofensivas directas. Guerreros comunitarios, campesinos movilizados en tiempos de crisis. Defendían su ciudad, su familia y su sustento. Armas y tácticas. El arma más temida fue el macuahuitl, una espada de madera con filos de obsidiana capaz de causar heridas devastadoras. También se utilizaron lanzas, dardos con atlatl, arcos y flechas. Las emboscadas, el combate cuerpo a cuerpo y el uso del terreno fueron tácticas frecuentes. Batallas, derrotas y colapsos regionales. Algunas ciudades nunca se recuperaron. Dos Pilas colapsó tras décadas de guerras internas. Copán perdió el control de su territorio y su red de alianzas. Palenque sufrió ataques reiterados y fue abandonada progresivamente. Las grandes potencias, Tikal y Calakmul, se desgastaron en conflictos prolongados. Cuando una cayó, arrastra consigo a decenas de ciudades aliadas. Crisis ideológica, cuando el cielo deja de responder. El Ahau no solo gobernaba, garantizaba el orden del universo. Si la lluvia no llegaba, si la guerra no terminaba, si el calendario ya no predecía el futuro, el poder dejaba de ser creíble. Cuando los rituales fallaron, la fe política se quebró. Migrar para sobrevivir. Aquí está uno de los hechos más importantes. Los mayas no desaparecieron, eligieron irse. Las grandes ciudades del sur fueron abandonadas de forma gradual. La población se dispersó en comunidades más pequeñas, más resilientes. El norte que resiste. Mientras el sur colapsaba, el norte maya prosperó. Chichén Itzá, Uxmal, Mayapán. El mundo maya no murió, cambió de forma. El final que no fue final. Cuando los españoles llegaron a América, los mayas seguían allí, con ciudades, con ejércitos, con memoria. La última ciudad maya independiente, Tayasal, cayó recién en el año 1697, más de 800 años después del llamado colapso. El colapso maya no fue una extinción repentina, fue una guerra prolongada contra el clima, contra el sistema y contra sus propios límites. Los mayas no nos dejaron ruinas, nos dejaron una lección. Las civilizaciones no caen cuando pierden poder, caen cuando pierden equilibrio. La pregunta no es qué les ocurrió a los mayas, la pregunta es ¿qué estamos haciendo nosotros? Si este viaje te ayudó a entender el presente, suscríbete a Historylab. Aquí, el tiempo nunca deja de hablar.